está, mis hermanos? Que el Señor les bendiga en esta noche, por la misericordia del Señor y por la gracia que Él nos da. Hoy estamos sostenidos y vivimos por su misericordia y por su gracia. Yo le doy gracias al Señor que ante todo Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Que Él no nos mira conforme a nuestros hechos, porque si no todos fuéramos consumidos, sino que Él nos mira a través del Hijo Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender que no hay obra que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios y que no quiere ni le interesa a Dios mirarnos a nosotros, sino mirar al Hijo en nosotros. Sin acelerar o alargar más esta situación, mejor empecemos este tiempo con la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea hablando a nuestras vidas. Soy el primero que necesita la palabra de Dios y que también necesita recibir del alimento espiritual juntamente con todos. Esto no es un mensaje nacido de carne, sino que creo y estoy seguro que de parte del Señor viene esta palabra primeramente para mi vida, porque yo no puedo decir que este es un mensaje para otras personas, sino que el Espíritu Santo nos permite leer la palabra como espada de doble filo. Recibo tanto yo como recibe el pueblo. Que Dios permita llegar la palabra a aquellos que el Señor quiere que lleguen y que sea el Espíritu Santo obrando en cada vida. Bendito Padre, santificado es tu nombre, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Señor, por este tiempo y te pido, Padre, que aún perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras, Señor, desavenencias, Señor, y toda cosa que delante de ti hemos hecho que no ha agradado a tu nombre, perdónanos. Líbranos, Señor. Límpianos a través de tu sangre. Lávanos más y más, Señor, y seremos más blancos que la nieve, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva en nosotros un espíritu recto. No quites de nosotros tu presencia, ni apartes, Señor, tu Santo Espíritu de nosotros, sino vuélvenos al gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Hoy yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando, tomando mis labios y también abriendo mis oídos y los oídos de aquellos que tú quieres que escuchen esta palabra. Quita, Señor, todo orgullo, toda soberbia del corazón y todo lo que, Padre, no está alineado contigo. Quita todo corazón altivo, todo corazón, Señor, que, Padre, resista, Señor, a tu mensaje. Y no permita, Señor, que nada mío salga de mis labios, te lo pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea tuya, que este mensaje sea tuyo, que esto no sea de mí, Señor, sino que seas tú hablando a través de tu palabra a mi vida y a tu pueblo. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el texto bíblico está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 27. Es necesario que nosotros sigamos con esto porque hay muchas cosas que Dios quiere seguir hablando en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Este verso bíblico es el verso introducción para fortalecer esta serie que el Padre ha permitido que se dé, que es Niéguese a sí mismo. Y créanse que cada vez el Señor sigue hablando, sigue a través de su palabra, nos sigue redarguyendo, sigue enseñándonos cosas que muchas veces a nosotros se nos pasa por alto. Les cuento mucho que con respecto a la prédica anterior que se me permitió dar, que les digo sinceramente fue la más extensa que he tenido.
también fue la más confrontativa porque Dios nos habla mucho acerca de que el carácter del amor es un carácter que constantemente se niega. Dice la palabra que Dios es amor y Dios no es un Dios que busca solamente su gloria. Él constantemente a través de su Espíritu Santo está orando en nuestras vidas. Él entregó a su Hijo por amor a nosotros para que en Él nosotros tengamos vida. Y Él en muchas ocasiones a causa del amor que tiene el pueblo de Israel, muchas veces eh, ha, ha extendido su mano en el sentido de que cuando tiene que castigar a su pueblo o disciplinar a su pueblo, Él lo hace sin importarle que muchas veces su nombre se ha puesto en vergüenza. Dios no se niega a sí mismo, ni mucho menos Dios es un Dios manipulable como muchas veces pensamos, que con nuestros actos, que con lo que hacemos o con lo que decimos nosotros le podemos acercar a Dios o podemos con lo que hagamos o con lo que pensemos o con las intenciones que tengamos podemos hacer que Dios se ponga en balanza a favor nuestro. Dios no se mueve de esa manera. Y algo que a mí me llama la atención y antes de introducir algo que yo había visto en esta mañana que a mí me llamó mucho la atención y que para mí es algo muy confrontativo. Está en el libro de Isaías 55, versículos 8 y 9. Y la palabra del Señor dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con esta palabra vamos a introducir este mensaje que tiene que ver mucho con el sometimiento de la mente. Y algo que me llamó mucho la atención y más allá del sometimiento de la mente es reestructuración de la mente. ¿Por qué? Yo vi un mensaje en YouTube y era un mensaje que a mí me llamó la atención y hablaba de cambiar las perspectivas de cómo pensamos. Un científico o un profesor hizo un video específicamente para poner a prueba la inteligencia de los seres humanos. Y él, por ejemplo, decía que él presentaba un pastel y él decía, saquen 8 pedazos solo con 3 cortes. Y si él decía, ustedes vean la manera, y si no lo saben, no hay problema. Eso muestra a la perspectiva a la que nos hemos acomodado. Entonces, yo miraba cómo cortar el pastel, les digo personalmente, y, y tal vez yo sé que algunos ya lo dedujeron, otros tendrán tal vez la misma perspectiva, pero yo pensaba en que el pastel, cómo le cortaría, pero mi vista estaba puesto en la parte superior. Generalmente nosotros nos hemos acostumbrado a cortar siempre en la parte superior los pedazos necesarios que se van a repartir a cada persona. Sin embargo, este varón dice en 3 cortes 8 pedazos. Si nos ponemos a pensar y nos ponemos en ese punto, si nos pusiera en esa prueba nosotros, les digo con toda sinceridad, la gran mayoría fallaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros pusiéramos la perspectiva en el corte superior. Y mientras no encontremos una solución en el corte superior, no hay solución. ¿Por qué? Porque ya nuestra expectativa está fijada en algo que ya es una costumbre, o sea, cortar en la superior. Y a mí me llamó la atención que este profesor cortó los 4 pedazos en la parte superior y el tercer corte lo hizo en la parte lateral. Y al hacer el corte en la parte lateral, sacó 8 pedazos en 3 cortes.
humanamente hablando nosotros, no tanto porque no supiéramos resolver, sino porque ya nosotros nos hemos creado expectativa de cómo debería ser el corte y a qué nosotros deberíamos llegar, que no encontramos solución. Y al no encontrar solución a la perspectiva a la que nosotros vemos, entonces deducimos que no la hay. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a una forma, a un método y a un modo. Entonces, él hablaba de cambiar perspectivas o de cambiar formas de pensar, de cambiar la perspectiva mental. Y les digo sinceramente que para mí fue confrontativo porque tomando esta situación y otra que les voy a explicar en este momento, que habla sobre 4 reglas, y los juntó en forma de cruz y decía que solo moviendo una regla para sacar un cuadrado perfecto. Y les digo la misma situación. Uno dice, pero si es que yo muevo una regla, lo que yo voy a formar es tal vez un triángulo con una parte salida y no voy a poder formar un cuadrado perfecto solo con mover una regla. Y les digo sinceramente que lo único que hizo el científico es separar las reglas, moviendo una regla que estaba acomodada de una forma como que entremetida entre las dos reglas. Solo le sacó un poco y ya estaba el cuadrado. Y les digo sinceramente que también fue algo que a mí me estalló la mente. Otro, por ejemplo, los famosos chistes que generalmente, o la forma que le decía, escuché de una broma que le decía a una chica, te voy a hacer equivocar 3 veces. Y le dice, ¿con cuál de estos ojos ves? O le preguntaba, ¿tú miras con este ojo? Y la chica dice, no, yo miro con este, no porque este ojo es mío. O sea, lo decían son de broma. Le preguntaba acerca de cuántos enanos tenía la Cenicienta. Y obviamente la chica, porque quiso ganarle, porque quiso demostrarle que sí sabía, le dijo 7. Y le dijo, no, la que tenía los enanitos era Blancanieves. Y a veces nosotros por prejuicio y a veces por un estallar emocional o por querer demostrar algo o por querer hacer las cosas, no medimos lo que hacemos y llegamos a una parte mental en la que nosotros decimos lo que debe ser y cómo debe ser sin mirar más allá las cosas. Y a mí me llama mucho la atención esto porque es algo que, por ejemplo, el Señor nos hace ver de esta manera. Lo que acabamos de leer ahorita. Así como este científico mostraba que la mente necesita ser ampliada para encontrar mayores soluciones, nuestra mente necesita ser rendida a lo que Dios diga y a lo que dice su palabra. Yo me he dado cuenta y algo que a mí me llama la atención con respecto a cómo nosotros estamos obrando con las cosas del Señor es que muchas veces nosotros ya creamos, mis hermanos, los métodos y las formas como deben ser las cosas. Nosotros ya visualizamos, incluso vemos y ya sacamos una percepción de cómo tienen que ser las cosas, pensamos, ideamos y ya preparamos todo un esquema grande para hacer algo, pero no era lo que Dios mandó y no era lo que Dios dijo. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestro obrar, nuestra idea, la forma que nosotros hacemos va a hacer que Dios se agrade. Pensamos muchas veces y hasta el día de hoy nosotros tenemos la mentalidad de pensar que algo que nosotros hagamos le va a sorprender a Dios. Muchas veces tendemos a tener a Dios por insensato y diremos, pero Dios no es insensato, Él es Dios. Por lo mismo, Él es Dios. A Dios nosotros no le podemos sorprender por lo que hagamos. Tratar de sorprender a Dios con mis actos es llamar a Dios insensato.
porque primeramente Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si Él todo lo sabe, Él ya conoce tus tiempos, Él te conoce, sabe tus caídas, sabe tus cosas. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos escogió por algo extraordinario que posiblemente vamos a hacer que Él ha visto y que nosotros somos personas especiales, con capacidades especiales, pero todo se tilda en el yo, en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios va a hacer en mí, no en lo que puede hacer, sino en lo que Él va a hacer. Porque entendamos que la elección no la hicimos nosotros para acercarnos a Dios, sino que la elección la hizo Dios por nosotros. En el libro de Juan 15, en los últimos capítulos, no recuerdo, dice la palabra: yo os escogí a vosotros, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto no quiere decir que Dios te escogió para que des fruto, y pobre que no des fruto, te quito de la presencia y escojo otro y a ti te desecho porque tú no das fruto, y como que si tú tuvieras que pujar el fruto. No es así, mis hermanos. Algo que el Señor nos lleva en este sentido es que nosotros debemos confrontarnos en si estamos con una mente sujeta a lo que Dios nos dice, o tenemos conceptos que pensamos que Dios cree que son así. Yo me he topado, mis hermanos, con personas que con toda la buena intención del caso han tenido ideas. Y muchas veces, mis hermanos, esas ideas son humanas. Y como ya hablé una vez anterior en esta misma serie, muchas veces pensamos que lo mucho que nosotros hagamos va a hacer que Dios se agrade, se sorprenda y mire, pero Dios no ve las cosas así. Mis hermanos, cuando algo viene de Dios, eso produce fruto. Cuando algo viene de nosotros, mis hermanos, al comienzo vamos a ver un crecimiento, pero después de eso no va a durar mucho. Va a ser como la parábola de la arena y de la roca. Que el que escucha la voz del Señor y hace lo que el Señor le dice, no es simplemente leer la palabra y dice: no peques, no hagas esto, no hagas este otro, no de esa manera, sino aprender a escuchar la voz de Dios en la comunión con el Señor constante, aprender a tener los oídos sensibles a donde el Señor me quiere llevar para hacer su obra, porque al yo depender de la guía del Señor en todo lo que yo voy a hacer, le estoy dando lugar a que Él se glorifique. Mis hermanos, hay una tendencia en el hombre en buscar de alguna de otra manera ser visto por Dios por lo que uno puede hacer y no por lo que Dios va a hacer en él. Y eso, mis hermanos, es lo que tiene en decadencia la iglesia de Cristo, y le tiene en decadencia a la misma persona, porque no crece. Preguntamos por qué no hay crecimiento en las iglesias, preguntamos por qué la iglesia no crece, por qué pasa tantas cosas, y nos olvidamos que la iglesia es de Cristo, y quien trae los miembros y quien atrae las vidas a salvación es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Nosotros lo único que hacemos es prestarle la boca al Señor y prestarle nuestras vidas, nada más. La obra la hace Él. Entonces, mis hermanos, es una cuestión que uno debe preguntarse delante de la presencia del Señor. ¿Me estoy moviendo en tu voluntad o me estoy moviendo en mis fuerzas? Yo escuché una prédica recientemente de una pastora que hablaba acerca de si nos estamos moviendo por el espíritu o nos estamos moviendo por emoción. Mis hermanos, yo he escuchado, y a veces uno puede hablar la palabra con una intención espiritual, pero conducida con una intención emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotros podemos confundir las cosas, las cosas de Dios con algo espiritual. Cuando se habla de Dios pensamos que todo es espiritual, pero podemos estarlo llevando a lo emocional. Yo he visto personas que cuando un pastor ora por ellas se tiran al suelo, cuando el pastor les empuja. Hay personas que sí se pueden tirar al suelo por emoción, no necesariamente porque el Espíritu Santo los llene. No es que una persona se alborote y tiemble y se tire al suelo por la unción. Eso no es que está recibiendo una transformación, o no es que está recibiendo unción.
Muchas veces puede caer en emocionalismos. De hecho, ver personas que reciben la unción, les pongan las manos y se tiren al suelo y tiemblen, no me parece un obrar del Espíritu Santo. Primero porque el Espíritu Santo trae orden. Las cosas de Dios son ordenadas, no son desordenadas. Yo he visto muchas ministraciones muy desordenadas. Yo he visto ministraciones del Señor desordenadísimas, que se piensa que porque hay un fluir o alguna cosa, entonces Dios está orando y podemos estar cayendo en engaño. Porque podemos caer en un emocionalismo de alguna cosa. Y yo no estoy diciendo que estoy en contra de la unción, mis hermanos, yo he percibido, yo he recibido. Y muchas veces el Señor a mí me ha ministrado en la quietud, ministrado mi corazón llenado. El Espíritu Santo cuando ministra te lleva constantemente a cambios, a vivir cambiando constantemente porque hay una transformación directa que Dios hace a través del Espíritu Santo en tu vida. Los procesos que vivimos que muchas veces, y soy sincero, nos quejamos, muchas veces pensamos y muchas veces creemos que Dios nos ha abandonado, que muchas veces Dios no está con nosotros, son procesos que Dios utiliza para enseñarnos a poner la vista en Dios y no en las cosas, y no en las cosas. A veces le ponemos tanta esperanza en un trabajo, le ponemos tanta esperanza en una persona que es una persona pudiente económicamente, o le ponemos esperanzas en alguien que, si hablamos humanamente con respecto a una relación, que es alguien que nos gusta y pensamos que esa es la persona que nos va a salvar tal vez de la soledad. Y mis hermanos, no aprendemos a entender que todas las cosas se mueven en la voluntad del Señor y muchas veces Dios nos guarda de personas y de cosas que no nos convienen. Dios sabe la falta de madurez que como personas, como hijos de Dios tenemos y muchas veces nos quejamos de por qué Dios no nos entrega las cosas cuando no estamos listos para administrar lo que Dios nos ha entregado. Yo me he examinado mucho, les digo sinceramente, a mí me falta mucho, mucho por crecer y creo que a todos. A veces sí nos quejamos con Dios y decimos, Señor, ¿por qué no me das esto, no me das este otro? ¿Por qué no me entregas esto, no me entregas este otro? Porque pensamos que por el mucho hacer o por el mucho conocer tenemos el derecho, pero no es así, mis hermanos. Una persona piensa que porque sabe más Biblia, o porque tiene conocimiento doctrinal, o porque es carismática, tiene el derecho a tener un ministerio. Mis hermanos, el ministerio ni siquiera tiene nada que ver con eso. No es tener a la gente entretenida. La alabanza y las cosas que se hacen en la iglesia no es para entretener a la gente. Nosotros como siervos del Señor estamos llamados a guiar a la gente a Cristo, a que la gente ponga los ojos en Cristo. Y muchas veces Dios no va a tomar gente perfecta. Dios va a tomar gente que muchas veces tenga la pata chueca, que muchas veces tenga los más grandes errores. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue uno de los hombres que más se equivocaba en su reino. Saulo de Tarso mataba a cristianos. No se diga de un Pedro que era constantemente impulsivo, de un Mateo, cobrador de impuestos. Se puede poner muchos ejemplos, mis hermanos. Yo les conté hace un tiempo que cuando a mí me predicaron la palabra del Señor, quien me predicó fue un compañero que no era el mejor estudiante. Era uno de los que más, más relajo hacían en las clases. O sea, era el que tenía más bajas notas y todo eso. O sea, a veces de las personas que menos pensamos, el Señor utiliza para llevar la palabra. Y Dios sabe cómo toca el corazón de cada uno de nosotros, independientemente de quién el Señor use. Nosotros a veces pensamos que con el mucho que hagamos o con tanta cosa que hagamos nosotros sorprendemos, y muchas veces las cosas que nosotros hacemos ni siquiera están apuntadas a agradar a Dios, sino a agradar al hombre. Llevar a las sensaciones, llevar a las emociones, a que la gente se emocione con lo que yo estoy haciendo y con eso quiera seguir viniendo, y eso no son estrategias de Dios, son estrategias humanas y muchas veces en un desespero de ver mi iglesia llena, de ver mi congregación llena.
de ver que mi casa es llena, para así decir, que mi casa es ungida, que hay presencia de Dios en esa casa. Y puede que tengas una iglesia enorme y sin presencia de Dios, solamente llena de emociones, solamente llena de sensaciones. Yo escuchaba mucho al pastor Radamés que le hacía una broma con una canción, un mundo de sensaciones, un mundo de emociones que nunca he escuchado, pero que siempre que lo cuenta es chistoso, pero mis hermanos, así a veces la iglesia se conduce por un mundo de emociones, de sensaciones. Pensamos que si le tenemos a la gente contenta, alegre, estamos haciendo que la iglesia crezca, entonces la obra está produciendo fruto y eso no es así. Tú puedes estar llenando mucha gente emocionada, pero no gente convertida, no gente nacida de nuevo. Yo entendí, mis hermanos, que cuando Dios hace una obra y cuando Dios te posiciona en un lugar, es del mismo Espíritu Santo que te tiene en ese lugar si es que es su voluntad. Porque la iglesia es de Cristo. Y Dios hace su obra en nosotros de la forma que Él quiera, de la forma como quiere hacer. Su palabra dice que sus pensamientos no son los mismos que los nuestros. Dios no piensa como nosotros. Nosotros podemos tener una mentalidad de cómo queremos hacer las cosas, pero otra cosa es lo que el Espíritu Santo diga. Pablo quiso predicar en Asia y el Espíritu Santo no le dejó y lo mandó para Macedonia. Y esa iglesia del Espíritu, que el Espíritu Santo le llevó, esa iglesia dirigida por el Espíritu Santo, fue la iglesia más productiva. Y fue la iglesia que ayudaba incluso económicamente a Pablo. Fue la iglesia más encendida que tenía el apóstol Pablo. Y fue una iglesia guiada por el Espíritu, porque fue una iglesia donde el Espíritu Santo le llevó. No vino de fuerza humana, no vino de trabajos humanos, no vino de una estrategia personal que yo hice y que digo, Señor, se va a agradar porque yo hago esto. Mis hermanos, el rey David, cuando quiso hacer el templo, él también se emocionó porque él amaba a Dios. El profeta se emocionó tanto que le dijo, haz lo que tú quieras porque Dios está contigo. ¡Qué siervo de Dios! ¿Cómo le quiere hacer casa a Dios? Y Dios le dice al profeta, ¿quién te dijo que yo quiero que él me haga casa? Dile que él no me haga casa. Él no me puede hacer casa porque tiene sus manos manchadas de sangre. Si bien él tuvo en su corazón hacerme y lo voy a bendecir por eso, él no tiene llamado para hacerme casa. Así que dile que desista de la obra. Pero Dios, se supone que te está haciendo obra. No, es que esto debe ser del diablo. Te reprendo, Satanás. Tú debes de estar hablando para que no le haga casa. El profeta sabía distinguir perfectamente la voz de Dios. Sabía distinguir perfectamente la voz de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender, y esto es una invitación tanto a mi vida como a cada uno de los hermanos, que es tiempo de ir rompiendo esquemas mentales. Mis hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a una forma y nos hemos quedado en esa forma. Nos hemos acostumbrado tanto a esa forma que hemos dado por hecho esa forma y nos hemos ligado a esa forma. Y muchas veces el Señor lo que quiere es traer una nueva, una nueva forma de ver las cosas en el reino de los cielos, una forma mucho más salida de lo que nosotros estamos acostumbrados. Hay una palabra que el Señor anunció para este tiempo que me olvidé cómo se llama, pero que es el punto y el meollo del asunto. Donde el Señor anuncia cambios, donde el Señor anuncia una reestructuración de todas las cosas, una reestructuración de mente, una reestructuración de corazón. La iglesia no va a servir por métodos humanos, por métodos de hombre, y la gran mayoría de iglesias sirven por métodos de hombre y no por métodos de Dios. ¿Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para impresionar al hombre o lo hago para que Dios se sienta contento?
Segundo, ¿lo que yo estoy haciendo está siendo guiado por Dios o por mis emociones? Yo últimamente, mis hermanos, he estado escuchando recientemente eh, en, en YouTube. Y esto no es que digo con eso estoy condenando que no es de Dios ni nada por el estilo. Pero yo he estado escuchando, por ejemplo, de muchos jóvenes que ahora se les dio por cantar alabanzas o música cristiana sacados de ritmos de animes, de series japonesas. Y yo con esto no estoy diciendo que es del diablo, que están poniendo música mezclada del diablo, que eso es del diablo, que eso es sacado de esto, ni nada por el estilo. Yo les he dicho muchas veces que yo no estoy ligado con esa doctrina, pero sí te muestra dónde está tu corazón. Sí te muestra dónde estás poniendo los ojos. Y muchas veces en eso que le pones los ojos, que está disfrazado en algo para Dios o de Dios, que es simplemente un disfraz, que está disfrazado en algo para Dios, pero que no es de Dios. ¿Por qué sentido? Porque al tú tomar algo, una esencia que no viene de Dios, para hacerlo de Dios, lo que nosotros estamos es simplemente mostrando dónde está puesto nuestro corazón, dónde estamos colocando el corazón. Obviamente me gustan los animes, me gusta esto, entonces hagamos una alabanza para justificar que se puede también hacer con esto y darle un ritmo con estas canciones. Y como yo les digo, la palabra del Señor me dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dios no te está prohibiendo que veas lo que vas a ver en televisión, pero el Señor sí te dice que hay cosas que no te van a edificar. Entonces, nosotros muchas veces somos consecuentes o no somos consecuentes en lo que vemos, decimos o hacemos. Y puedo poner muchos ejemplos. A mí me encanta escuchar la música cristiana variada. A mí sí me gusta el quijo cristiano, me gusta la salsa cristiana. Generalmente la que más escucho es alabanza hebrea. O sea, yo no difiero de los ritmos. Les digo sinceramente, a mí me gustan. Pero les digo sinceramente, yo he aprendido después de este tiempo que muchas veces buscar por los métodos humanos acercar a una persona a Cristo no funciona. Tú le puedes emocionar a esa persona y tú puedes hacer que esa persona esté feliz y como que agradada porque, o sea, tú le metes algo que le gusta aparentemente para acercar a Dios, pero influye solamente en la parte emocional. Solamente tocas el área emocional, pero no tocas el área que es, no llegas al espíritu, no llega a haber un nacimiento espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no necesita de nuestros métodos y de lo que hagamos para Él llegar a las vidas. Es solamente lo que quiere es que un corazón que esté dispuesto a someterse a lo que él diga y él se encargará de hacer la obra. Cuando una iglesia entiende que todas las cosas vienen de Dios y están sujetas por el poder de Dios, simplemente escucha la voz de Dios y se mueve en la dirección de Dios. Una iglesia profética en el Espíritu es una iglesia que aprende primeramente a tener los oídos despiertos a la voz de Dios y no se deja llevar por sensaciones. Nosotros podemos confundir las unciones con sensaciones, mis hermanos. Nosotros podemos por emoción decir hasta los amenes, aleluyas. Nosotros por emoción podemos estar brincando, saltando, pero no porque no haya habido un encuentro con el Señor, porque el encuentro con el Señor va mucho más allá de que simplemente brinquemos, saltemos o hagamos tanta cosa. Tú puedes amenazar al pueblo para que el pueblo traiga almas, porque si no se van a ir al infierno porque no predican y esto y este otro, y tú puedes decir tantas cosas. No deja de ser emoción y no deja de ser pasajero. Eso no impacta y eso no logra ninguna cosa para que alguien tenga un encuentro con el Señor. Mis hermanos, entendamos. El tú acercarte a Cristo no es una cuestión tuya, sino de Dios en ti.
Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres ya un heredero del cielo, no es porque tú lo escogiste. Y eso es algo que nosotros debemos romper, porque es algo que también hace mucho daño a la iglesia de Cristo, porque humaniza las cosas de Dios. Le hacemos más culto al yo que a lo que Dios está haciendo. Dios proveyó al Salvador. Dios se proveyó a sí mismo de un Salvador para dar su vida por ti y por mí. Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo ya preparó el Salvador y preparó al Consolador, al Espíritu Santo para llevarnos a la santificación. La obra es de Dios, no es tuya, no es mía. Si tú predicas la palabra, si yo predico la palabra y una persona se convierte, la gloria sigue siendo de Dios, porque es Dios quien convence esa vida de pecado, de justicia, de juicio. Tú no haces nada, yo no hago nada. Yo no convenzo a ninguna persona de que se convierta a Cristo porque yo no tengo eso. Yo no puedo jactarme de que yo escogí a Dios y yo le sirvo porque yo le elegí. Tú no le elegiste. Yo no elegí a Dios. Mis hermanos, yo cuento por testimonio cuántas veces yo mismo me quise apartar de la presencia del Señor y cuántas veces el Señor no me ha dejado. Él mismo me ha traído. Él mismo me ha llevado a su presencia. Él, no yo. No es que yo escogí a Dios, no es que yo me alejé, no es que yo dije, no, es que, chuta, es que si es que yo no la acepto me vaya a perder, mejor me regreso a la iglesia y tomé yo la decisión. Mis hermanos, eso no es así. Así no funciona la vida cristiana, así no funciona el evangelio. Así no funciona, mis hermanos. Sí, hay cosas en las que nosotros sí tomamos decisiones. Hay cosas en las que sí nosotros somos responsables delante del Señor en cómo estamos llevando la vida. Pero la salvación, nosotros no somos responsables. Porque Dios ya lo hizo todo en la cruz. Dios sí nos van a cuidar la salvación con temor y temblor, no tanto porque se pueda perder, sino porque la salvación tuvo un precio muy alto. Y porque el Salvador dio su vida. La salvación se cuida con temor y temblor por causa del amor, porque temor y temblor, aquí lo que se refiere a la palabra con respecto a Dios se refiere a respeto y amor, respeto reverente y amor a Dios. Porque cuando tú le tienes miedo a alguien, tú no te acercas. Es así de sencillo. No es que hay que tenerle miedo a Dios y todo eso, porque si no le tienes miedo a Dios, vas a hacer lo que tú quieras y vas a pecar. Las cosas no son así, mis hermanos. Tú no puedes retener la salvación. Tú no puedes retener la salvación por ti mismo. La obra la hace Jesús y Él es el que sostiene la obra de salvación. Tú no la pierdes. Nadie te puede quitar lo que Dios ya te entregó. Y el mismo Dios se ha comprometido por su palabra a cuidar a cada uno de sus escogidos, de sus salvados, hasta el día que Él venga por su pueblo, por su iglesia. Esto es una cosa tremenda porque es de entender, mis hermanos, que es necesario que nosotros aprendamos a tener una perspectiva totalmente guiada por el Espíritu Santo y preguntarnos si verdaderamente estamos caminando en la perspectiva de Dios o es nuestra perspectiva la que se está moviendo acorde a lo que estamos haciendo en la iglesia. Yo hace un tiempo atrás, y yo les digo sinceramente que en parte fue mi culpa, yo me aferré mucho a todo lo que ahora sé. Pero yo lo quise implantar a todo el mundo y quería que todas las personas que yo conocía lo sepan y que se les quede grabado y que ya, o sea, ya queden con eso. Y en uno de esos momentos yo me acuerdo que hace un tiempo hablé con un hermano que muy entregado al Señor y conversé con la esposa y casi termino peleado con la esposa por el tema de la salvación. Casi terminamos peleándonos. Y yo pensando que hacía bien, con que yo le tenía que convencer, hacerle entender que no se pierde y todo eso, más terminamos de alguna manera incomodando
yo terminé incomodando al hermano y tuve que irme de ahí porque en verdad, más bien, en vez de terminar siendo bendición, casi me convierto en una piedra de tropiezo. Porque quise imponer y quise forzar a que la gente crea de la manera que yo pienso que tienen que ser las cosas. Yo con eso no estoy diciendo ni negando lo que yo sé, porque sé que el Señor a mí me ha dado convicción de eso. Pero yo entendí que quien convence es Dios. Y yo no le puedo forzar a una persona a decirle, no es que tienes que creer esto, tienes que creer así, asado y cocinado, porque yo no tengo ese deber, yo no soy Espíritu Santo. Cuando una persona acepta al Señor, no lo acepta por decisión personal, sino que el Espíritu Santo le convence de pecado, justicia y de juicio. Dice la palabra, mis hermanos, en Efesios 2, que nosotros, dice, estábamos muertos en delitos y en pecados. Los muertos no pueden escoger a Dios porque están muertos. Él tuvo que soplar vida juntamente con Cristo, y cuando nos sopló vida, en esa vida aceptamos al Señor porque fue una vida en el Espíritu. El Espíritu acepta a Dios porque es la esencia de Dios. La carne no tiene nada que ver con Dios. El alma no puede escoger a Dios. Nuestra naturaleza carnal pecaminosa no puede elegir a Dios. No lo puede hacer porque está contaminada, porque está arraigada al pecado. No tiene la voluntad de escoger a Dios. Yo les digo sinceramente que hace mucho tiempo entendí que lo del libre albedrío no es ni verdad ni cierto. Porque si el hombre tuviera la elección de escoger a Dios, el hombre escogiera en contra de Dios, lo rechazara, porque no está en la facultad de escoger a Dios. Aparentemente dice que sí lo escoge, pero mis hermanos, la elección no es algo que dependa de nosotros, sino de Él. Y la elección nos lleva a un cambio total que solamente Dios provoca en nosotros. No es que yo le elijo y decido entregar mi vida y ya porque elegí yo y todo eso, las cosas ya van a ser diferentes. No. Mis hermanos, porque el Señor hace la obra en nosotros de lo que nosotros, es lo que nosotros, mis hermanos, hoy nos acercamos a su presencia, por su elección, por lo que Él hizo. Que Dios nos ayude a cambiar perspectivas de mente, no tanto por lo que yo digo. Si yo lo que digo no viene de Dios, pues pongan delante del Señor y tomen lo bueno, desechen lo mal. Si el Señor pone en su corazón escuchar esta palabra. Entonces, quiero llegar a un versículo bíblico que dice en el Salmo 37, dice la palabra del Señor en el versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Me parece que en un capítulo anterior, creo que es el 31, que él dice, no me acuerdo si es en los Salmos, y estaba justo haciendo la búsqueda en el celular que tengo también la base bíblica, pero no me aparece el versículo. Y dice la palabra, de Jehová son los pasos del hombre, ¿quién entenderá su camino? Dice, por Jehová son ordenados los pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mis hermanos, cada paso que nosotros damos, cada cosa que nosotros hacemos y cada cosa que nosotros nos tomamos ya están dirigidas por el Señor. No hay nada, mis hermanos, que nosotros hagamos fuera de su voluntad. No hay nada que nosotros hagamos fuera de su voluntad. No existe ninguna cosa, mis hermanos, que nosotros hagamos salidos de su voluntad. No existe. Sino que todas las cosas están dirigidas, aún nuestros pasos, aún las cosas buenas como malas, ya están dirigidas por el Señor. Pero uno dirá, ¿cómo es posible que, las cosas malas estén dirigidas? ¿Qué es esto? ¿En qué sentido están dirigidas? Que mis hermanos, Dios ya conoce nosotros de qué vamos a hacer.
Para el Señor no les extraño los pasos que nosotros vamos a dar, no les extraño, Dios, lo que nosotros vamos a hacer. A Dios no le sorprende para nada nuestras caídas. A Dios no le sorprende para nada las metidas de pata que nosotros hagamos. A Él no le sorprende para nada. A Dios no le impugna ni le sorprende nada de lo que podamos hacer, porque Él ya conoce nuestros caminos. Para Dios no es desconocido todo lo que nosotros vamos a hacer. Es el mismo versículo que está en el mismo capítulo que estábamos viendo, Salmo 37, 23. No recuerdo el texto, no recuerdo el texto bíblico, pero justamente dice que de Jehová son los pasos del hombre, ¿quién entenderá su camino? La palabra ya la había leído hace mucho tiempo, ya la habíamos visto, creo que estaba en Proverbios, aparte de otra cita de Proverbios que más luego les voy a dar. Y aquí deja entendido, mis hermanos, que nuestros pasos ya Dios los dirige. Y nosotros, en lugar, mis hermanos, de estar luchando con Dios, en lo que debemos hacer y estar muchas veces peleando, porque a veces nos encontramos peleando con Dios porque las cosas salgan de una manera que nosotros pensamos y creemos que es la correcta, pero que Dios a la final la conduce por otro lado. Y yo les digo sinceramente que a mí el Señor sí me ha sorprendido. Y hasta lo he vivido, mis hermanos. Que muchas veces nosotros nos imaginamos haciendo algo. Sin embargo, el Señor, cuando 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 el Señor nos escoge, ella determina los pasos que vamos a dar. Muchas veces nosotros pensamos, creemos que nuestros caminos son mejores o son correctos a nuestra opinión. Muchas veces nosotros juzgamos a nuestra opinión, a nuestra perspectiva, a la manera que nosotros vemos o creemos las cosas, y no la ponemos a la vista de Dios. Y muchas veces Dios nos puede sorprender, mis hermanos. A veces nosotros juzgamos a alguien o juzgamos a personas y pensamos que no son aptas, y son justo esas personas a las que Dios escogió para hacer su obra. A veces pensamos que una persona, por su alta calidad de carisma, por su facilidad de palabra, por su conocimiento, es la más apta y que esa persona debe estar llamada. Sin embargo, la persona termina siendo un desastre porque sencillamente no tiene el corazón. Y ese es el punto, no tiene el corazón para administrar un pueblo. Mis hermanos, esto no es de que tengas unción o no. Esto es que tú tengas el corazón de Dios para tú hacer la obra de Dios. Y eso va más allá, mis hermanos, de tener o no tener un conocimiento bíblico. Yo tengo mucho conocimiento bíblico. He tenido muchas experiencias, pero yo sé que estoy lejos de un ministerio, porque un ministerio es algo que debe tener el carácter de Cristo. Tú debes tener compasión de las almas. Tú debes tener misericordia por los perdidos. Tú debes tener corazón por cada persona. Sabemos que quien trae las almas de Cristo, sobre todo entender que nosotros estamos llamados a someternos al Espíritu Santo. Y aquí justamente la palabra me lleva a algo que vivimos y que el Señor quiere. La palabra dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros muchas veces, como les dije anteriormente, ya tenemos un camino planificado de cómo tienen que ser las cosas, pero que no son los mismos, no es el mismo trayecto al que Dios nos ha llamado. No son las mismas cosas a las que el Señor nos ha puesto. No es lo mismo. Y debemos entender que necesitamos someter esta mente a la obediencia de Jesús
y que esta mente se sujete, la voluntad se sujete a Dios, el corazón se sujete a Dios, para saber hacer su voluntad en la guía de Él. Nos puede decirnos que su palabra dice haz esto, ¿es cierto? Sí. Pero muchas veces el Señor te puede estar llevando por otros lugares y cuando tú te resistes, tú estás perdiendo la oportunidad de hacer la voluntad de Dios como Él le agrada. Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado y pensamos que de esta manera tiene que ser y así van a ser las cosas y el Señor te va a querer cambiar la estructura. Yo hace tiempos les conté y esto pasó justamente en una iglesia donde el Señor, y les digo así sinceramente, el Señor le había puesto a la congregación que tenían la costumbre de salir a predicar un jueves, que no salgan ese jueves. Y ese día la iglesia no salió. Pero había un varón que me imagino no le gustó la orden y dijo, no es que cómo es posible que no se predique, no es que, pero es un mandato de Dios, esto no puede ser de Dios. Y sí salió a predicar. Estaba haciendo aparentemente la obra de Dios. Estaba yendo a conquistar almas. Yo hablo en la perspectiva como nosotros vemos las cosas. Porque eso de que nosotros rescatamos las almas, nosotros no rescatamos a nadie. Nosotros simplemente le prestamos la boca al Señor, el que salva es Cristo. El que convence de pecado, justicia y de juicios del Espíritu Santo. Nuestra labor es simplemente dejarnos usar y ya. El punto y el meollo del asunto aquí es que este varón salió y hizo la prédica, no es que Dios me dijo que tiene que ser así a veces, o sea, llega a ese punto. Y Dios habló a este pastor. Y este pastor, y el Señor le dijo, este varón ya no pertenece a esta casa. No le dijo, ya no es un hijo de Dios, te desecho de mi presencia, ya no eres un heredero del cielo. Dios no juega con eso. Dios no anda jugando con esas cosas, mis hermanos. Pero ya no pertenecía a la congregación, porque no se quiso sujetar a la visión. ¿Y qué pasó? El pastor se lo dijo, tú ya no perteneces aquí. Y este pastor dijo, no, es que esta es mi casa, y se puso más altanero, es que esto y este otro. Y conforme fue pasando el tiempo, el varón de poco a poco se fue yendo de la iglesia. Incluso él le pedía perdón al pastor y todo eso por haberle fallado. Le digo, las puertas están abiertas si es que puedes entrar. Porque esto ya no era tanto una decisión de este varón, sino fue de Dios. Y a la final, este varón nunca más volvió a la congregación. Tal vez esté congregando en otro lado, solo el Señor lo sabe. Pero ya no se volvió a congregar. A veces nosotros pensamos que hay cosas que son de Dios que a la verdad no son de Dios. Y uno debe aprender a tener oído para escuchar la voz de Dios. Felipe, cuando tuvo la obra evangelística en un lugar, de repente el Espíritu Santo le llevó para otro lugar a predicar un etíope. Dios que le saca de un avivamiento enorme donde pudo haber sido en gran manera reconocido Felipe, porque estaba mucha gente convirtiéndose al Señor, muchas almas recibiendo a Cristo, una gran congregación de personas. De repente el Señor les lleva a un lugar desierto a predicar a una sola persona. Alguna vez hacía la comparación que qué pasaría si tú estás en una obra evangelística donde mucha gente se está convirtiendo al Señor y tú estás viendo obra y de repente el Espíritu Santo te diga, vamos porque hay un Señor que está ahí, que es de la calle, o sea la persona que sea, y tiene que recibir la palabra. Y abandonas esa obra evangelística por una persona desconocida que posiblemente nunca más la vuelvas a ver. ¿Cuál sería tu reacción? Tú me dirás,
Yo por obediencia al Señor me voy a esa persona y a veces lo decimos con orgullo, pero en el momento de esa situación, seamos sinceros, somos capaces de no obedecer. Ni le vamos a encontrar lógica porque ¿qué es una persona con 200 personas? ¿Qué es una sola alma para 500 almas que ahorita se están convirtiendo? Y te puedo poner muchos ejemplos. Como te digo, toma la palabra o deja la palabra. Yo sé que a mí el Señor me ha estado hablando con esto y yo soy el primero de dar oído y le pido al Señor que a mí me ayude a vivir esto. Porque si somos sinceros, y a mí me puso un tremendo ejemplo con esta situación de este profesor, que nosotros sí necesitamos someter la mente, los pensamientos a Dios, para que Él tome acción en lo que estamos haciendo. Y que aprendamos a creer que lo que Dios nos lleva es lo mejor. Lo que muchas veces llamamos absurdo, lo que muchas veces llamamos locura, son las cosas que Dios utiliza para hacer su obra. Bendito Padre, te damos gracias y te bendecimos por esta palabra, Señor, y te pido de antemano, Padre de los cielos, ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de nosotros, porque muchas veces, Señor, tenemos una perspectiva de lo que nosotros queremos, pero muchas veces lo que queremos no es lo mismo que tú quieres, Señor. Te pedimos, Padre, por amor de tu nombre, ayúdanos a alinear, Señor, nuestra mente a tu voluntad, nuestras emociones a tu voluntad y nuestra voluntad a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender y a tener oídos abiertos a lo que tú nos digas. Ayúdanos a amar tu palabra y a amar, Señor, la comunión contigo, Papá de los cielos, y a tener oídos abiertos a lo que tú quieres. Muchas veces habrán cosas que sonarán locas, pero que, Padre, tú nos llamarás a hacer, Señor, para hacer tu obra. Muchas veces, Señor, pasará como tú le dijiste a Josué, que se dé 7 vueltas, Señor, por un lugar. No como un simbolismo, sino date 7 vueltas nada más y obedece y se caerán los muros de Jericó. Padre, que no hagamos las cosas por emoción o por una intuición, sino que lo hagamos, Señor, direccionados por el Espíritu Santo. Que aprendamos a tener, Señor, el oído audible a lo que tú verdaderamente quieres. Y llévanos tú, Señor, Padre, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si es la primera vez que recibes la palabra, déjame decirte que Dios te ama y tiene una vida con propósito para tu vida y que esto no es casualidad. Permite que Dios entre en tu vida y que Él se enseñoree de tu vida sabiendo que Él tiene planes mejores y más maravillosos para ti. Yo sé que el Espíritu Santo te redarguye, por lo cual te hago la invitación de que tú permitas que Él entre en tu corazón. Solamente repite conmigo esta oración y dices: Padre Celestial, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Te pido perdón a mis pecados y conforme a tu palabra yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y que Él vive. Tú vives, Señor Jesús. Gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Te pido que entres en mi corazón como mi único Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados y por entrar a mi corazón y a mi vida. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida que nunca más se ha borrado. Amén. Si tú le hiciste esta oración con todo tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Si tienes esa convicción en tu corazón, tú tienes libertad para acercarte a Dios como papá. Lee su palabra. Ten tiempos de oración. La oración es conversar con Dios. Dios no te pide que repitas tantas cosas o oración o palabras excelentes. Simplemente di lo que hay en tu corazón. Así se empieza una relación. Congrégate en una iglesia cercana o una iglesia que prediquen del amor de Cristo, que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que te lleven a un encuentro personal con Dios. Que Dios te guíe, te lleve al lugar correcto y que permita que tu vida crezca en el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Estamos despedidos, mis hermanos.